Nuestra invitada de hoy nació en Maracaibo el 1 de octubre de 1981. Domina el inglés, el árabe y, por supuesto, el castellano. Comparte su ejercicio como abogada con el análisis internacional y la docencia en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Forma parte del equipo jurídico del diplomático venezolano Alex Saab, secuestrado por Estados Unidos. Tareas todas que adelanta en medio de la más hermosa experiencia de una mujer, su primer embarazo. Laila Tajeldine El Chaine, bienvenida. Gracias, Ernesto. Bueno, bienvenidas o bienvenidos, no sabemos, ¿verdad? Bienvenidas. Es hembra, Ajá. porque nuestra invitada hoy está embarazada. ¿Qué Gracias. tal? Sí. ¿Es tu primera hija? Sí. ¿Sí? Sí. Y es hembra confirmado. Hembra confirmado. Sí. Aunque dicen que cuando es hembra hay un porcentaje de probabilidad de que no sea tan certero el género, ¿no? No, bueno, ¿No? yo creo que sí. Yo Sí, creo porque que ya pudiera está estar confirmado. algo escondidito por ahí y de pronto viene con sorpresa. Dios te la bendiga. ¿Eh? Amén. Amén. Bueno, Laila, ¿de dónde sale ese nombre tuyo? Laila a mí me lo escogieron por una de las luchadoras palestinas llamada Laila Khaled, ¿no? Por la causa palestina y realmente algo que inspiró también a toda la casa y la familia, la lucha por la soberanía, por la autodeterminación. Aunque Laila realmente significa noche, ¿no? Pero una noche bonita, algo así. Qué bien. Y Laila es un nombre común En el idioma mundo árabe, árabe. en el mundo Sí. árabe, ¿no? Sí. Es origen árabe, origen judío, también lo utilizan. Laila, tú eres hija de padres sirios, pero naciste en Maracaibo, Sí. ¿verdad? Tú te sientes, perdón, hablas inglés, hablas castellano, obviamente, y el árabe. Ajá. ¿Tú te sientes maracucha, venezolana, árabe? ¿Qué te sientes tú? Claro, no, yo soy 100% venezolana, pero con esa riqueza de tener el origen de otro lugar donde realmente te crían con esa fusión de dos culturas que te enriquecen aún más la vida, la forma de ver las cosas, una mente más amplia. Entonces, son esas dos cosas que, bueno, en la casa, como comíamos el pabellón, también comíamos, que es mi comida favorita árabe, chishbarak, ¿me entiendes? Es decir, muchas cosas. ¿Qué es chishbarak? Chishbarak es como los raviolis, algo así, pero al final la crema viene siendo de nata, de lapni. Y es riquísimo, de yogur. como lo hace mi madre, sí, de yogur, como lo hace mi madre es fenomenal. Mira, ¿y en tu casa se hablaba en castellano y en árabe? ¿O solamente en árabe? ¿O solamente castellano? No, había una etapa de toda nuestra niñez y parte de la adolescencia donde siempre fue español y solamente unas que otras palabras árabes. Y luego ya cuando uno creció, nosotros, nuestros hermanos y eso, pues vimos la necesidad de que, oye, papi, mami, háblenos árabe. Háblenos árabe porque estamos como que en desventaja frente a otras personas que hablan completo árabe y a veces uno quedaba así muy por detrás. Y al final yo más bien lo que me fui a estudiar el árabe por unos meses en Siria, en la Universidad de Damasco, porque me parecía importante el hecho de un idioma nuevo, es una riqueza que uno tiene, algo que se adhiere a uno que puede usarlo en favor o en beneficio de algo, ¿no? Oye, sobre todo los jóvenes tienen que tener en cuenta de que la ausencia de otras lenguas es prácticamente analfabetismo. O sea, tú te sientes en un país donde no hablas otro idioma realmente analfabeta, pues. Lamentablemente, Sí. No te puedes hacer entender, no comprendes lo que los otros dicen. Es una cada idioma que tú aprendas es un mundo nuevo que te conquistas, ¿no? Así es. Laila, ¿y cómo llegaste al derecho? ¿Por qué estudiaste derecho? Mira, en el Zulia yo me crié en una zona donde, bueno, evidentemente siempre estuve en Sabaneta, ¿no? Una parte que se llama en el Zulia Que no Sabaneta. es el de Barinas, sino el del sur. Es de Zulia. Y bueno, y también siempre viajábamos a la Villa de Rosario, entonces a la Villa de Rosario es donde estaban mis abuelos, que es a una hora de Maracaibo.
Y siempre ya nosotros veíamos, por ejemplo, determinadas cosas, el trato a los guajiros, también cómo era para ese momento. A veces yo veía también cómo había muchos guajiros en la calle y cómo llegaba la policía y los sacaba. Entonces yo me ponía a llorar. Yo me acuerdo que yo lloraba, yo decía, ¿cómo es posible? Yo a veces me le iba al policía. Entonces yo decía, no, yo tengo que estudiar derecho para defender a las personas, pero bueno, son cosas así. Pues, luego fui creciendo y fui variando en el sentido de que me gusta el derecho penal, por cierto, una parte, en un momento de mi vida, acá en el desempeño de todas las tareas que me han puesto, me puse a trabajar con Iris Varela en el Ministerio de Servicio Penitenciario y pude trabajar la parte penal, pero me fui y me incliné, una vez que comencé a estudiar el derecho, al derecho internacional, ya la defensa de la soberanía, los derechos humanos, la resolución pacífica de conflictos, todo eso, cada vez que lo fui conociendo, yo dije, no, este es mi camino, es por aquí que me gusta el área del derecho y bueno, y por ahí me desarrollé. Pero también te viene de familia, ¿no? Porque tu papá es internacionalista, ¿no? Sí, mi papá, no, No, mi papá no es internacionalista, él no fue lo, embajador en embajador de Libia, ¿no? Venezuela en Libia y también en Túnez, que fue muy destacado, ¿no? Por Ujú, esa área. ujú, correcto. ¿Le tocó a tu papá pasar digamos, los tiempos de la invasión Sí, sí, gringa sí, en Libia, el asesinato sí. de Gaddafi, ¿no? Sí, fue un momento muy duro, ¿no? Porque la mayoría de los embajadores se fueron y el comandante Chávez tenía una posición que era que nosotros no podemos abandonar ese país. Y evidentemente también en un momento el canciller, para ese momento, nuestro presidente Nicolás le decía a él, oye, nosotros preferimos que tú te quedes, pero eso lo decides tú. Y mi papá dice, por supuesto que yo me quedo, y se quedó en Libia. Se quedó hasta el último momento, que él sale el mismo día que entraron a matarlo a su residencia, que asaltaron su residencia, entraron a matarlo, porque cuando salen todos los embajadores, ¿quién era el embajador decano? Era mi padre. Y en ese momento, pues él era el que era una figura visible, salía por los medios de televisión, etcétera, y fue un punto, una vez que tomaron varias partes de Libia, entraron a su casa, que su casa quedaba bastante retirada, era impresionante, o sea, era muy dirigido hacia él. Y no solamente fue su casa, que todo se lo llevaron, pues, y nada más dejaron un cuadro de Gamal Abdel Nasser, ¿no? Imagínate que hasta es muy significativo y me acuerdo que el ministro de Comunicación para esa época lo resaltaba. Dejaron un cuadro, pero también se metieron en la embajada como tal, ¿no? La residencia y la embajada, en ambos y se llevaron absolutamente todo, desvalijaron todo, toda la embajada y también le preguntaban en la residencia a los vecinos dónde se encontraba y uno de los vecinos fue el que lo logró llamar a él y decirle, no se te ocurre llegar a la casa. Y él inmediatamente parte a Túnez y en Túnez es que se queda muchos años más como embajador hasta que, bueno, terminó. Oye, que es sino el que tiene el África, ¿no? Porque a Gaddafi lo asesinan, Sí, Lumumba asesinado, Sankara asesinado, así es, y la lista pues podría seguir, ¿no? así es, Así que no así le ha es, tocado fácil a ese continente. claro. Y Y tú, desaparecen los cuerpos, Ernesto, ujú, que es una de las características allá. ¿Para qué? Para que el pueblo, o ellos piensan que el pueblo no tiene dónde ir, a quién, y siempre van a quedar para toda la vida, indiferentemente que hayan desaparecido los cuerpos. No se sabe dónde está el cuerpo de Gaddafi, no se supo dónde estuvo el cuerpo de Lumumba, y así lo hacen. mira, pero tu figuración pública ha sido más como analista internacional, incluso algunos te creen periodista, Sí, ¿verdad? Más que como abogada, ¿no? abogada, sí. Bueno, que ahorita yo creo que en estos últimos tiempos me he llevado mucho. Tengo el programa Reporte Internacional, que sale por Venezuela News, pero a la vez estoy trabajando en la parte de abogada, bueno, que formo parte de este equipo jurídico de apoyo por la liberación de Alex Saab, ¿no? Y bueno, y por ahí me he ido también. Tú has asumido la defensa de Alex Saab porque es una causa justa, porque es de origen árabe. No, es una ¿Qué? causa justa,
Se trata de un ciudadano compatriota que fue secuestrado prácticamente, que no hay fundamento legal alguno que lo mantenga o que lo deba mantener privado de libertad, y también por la causa que representaba el compañero Saab. ¿Por qué? Porque Saab fue uno de los principales protagonistas de asegurar la llegada de medicamentos, de alimentos y de combustibles a Venezuela. Y eso es sumamente importante porque yo creo que la causa de Saab es una causa de todos los venezolanos, ¿no? Y el presidente así lo ha hecho ver. ¿Por qué? Bueno, porque por lo que él estaba haciendo y muchas de las cosas que él hacía, que nosotros no nos enterábamos, por supuesto, por lo que significaba, ¿no? En medio de ese feroz y criminal bloqueo, sanciones que ejecutaba Estados Unidos contra Venezuela, y realmente pocas personas como Alex salieron a dar la cara y a buscar y a crear una estructura financiera en función del interés del pueblo venezolano. Entonces yo creo que es una causa justa, es del pueblo venezolano la causa de Alex Saab. Sobre ese tema volveremos, pero primero tenemos que hacer una pausa y quisiera que ahondáramos un poco más en la invitada, por lo pronto, que no nos ha dicho si ya la chama tiene nombre. Sí. ¿Sí tiene? Al regreso de la pausa, Laila Tayeldine El Chaine. Laila Tajeldine El Chaine, no Tayeldine, como dije antes del corte, ¿no? Te cambian mucho el apellido. Estoy acostumbradísima. Tan fácil que es decir Pérez, Martínez. Sí. ¿Verdad? Mire, la chama tiene ya nombre. Sí. ¿Cómo se llama? Maya. Maya. Ajá. Caramba, qué Significa bonito nombre. ilusión en hindú y también es de origen griego, que va por esa misma línea. Qué bien. Muy bien. Laila, tu hija debe crecer en Venezuela, ¿verdad? Así es. ¿Cómo imaginas tú la Venezuela que le va a corresponder vivir a Maya? Mira, tú sabes que fue bastante difícil esa etapa del bloqueo y las sanciones, ¿no? Y la gente desesperada, imagínate tú que faltara la leche que requiere un niño, ¿no? Para su sano crecimiento, además de la alimentación, etcétera. O los recién nacidos que requieren, ¿cómo se llama? La leche con fórmula, ¿no? Eso fue bastante difícil, ¿no? Yo creo que ya esa etapa es una etapa superada por unas medidas acertadas tomadas, como decía el presidente, también por determinados tubos de escape, ¿no? Que salieron, pero que evidentemente eso no hace que perdamos el norte, es decir, o el sur, ¿no? Hacia dónde estamos dirigidos nosotros como revolución. Entonces, yo me imagino que mi niña y que, bueno, que los niños también, la juventud, todos nosotros vamos otra vez a ese mismo rumbo que nosotros habíamos tomado, que es el de la reivindicación de los derechos inalienables de todos los seres humanos. Así me lo imagino. Porque estamos en un momento muy especial, ¿no? Venezuela vivió años muy duros, Sí. sigue viviéndolos, Sí. pero ahora el mundo también confronta situaciones tremendas, Difíciles. terribles. Estamos lamentablemente en un momento en el que se hace común hablar de la posibilidad incluso del uso de armas nucleares, Así lo es. cual pone en entredicho incluso la sobrevivencia de la especie humana en el planeta. Así es. Y bueno, mucha gente ha regresado a Venezuela, ¿no? Otros hacen vida en otras partes. En el caso de la juventud, tú que eres una mujer joven, madre primeriza, yo te hago la pregunta porque tener un hijo es una apuesta al futuro, ¿no? Así Hay es. gente que de pronto pudiera estar tentada a decir, no, mira, hay mucha incertidumbre, mejor no lanzarnos en esa aventura de la maternidad. Bueno, realmente eso es un sueño, yo creo, ¿no? Para muchas mujeres, yo creo que la gran mayoría de las mujeres, no voy a decir todas, y realmente yo, bueno, a mis 40 años de edad, porque tengo 40 años de edad, Y los dices sin problema. es más que un sueño, ¿me entiendes? Llegar, tener a una bebé es algo muy importante.
piensas tú, que además eres abogada, de esa corriente que ahora pone en entredicho también hasta el género, ¿no? Que dice en Chile, ¿no? Que no se consagra la mujer como mujer, sino como persona Menstruante. menstruante. No, no. Bueno, de verdad que no comparto en nada eso. Sin embargo, cuando hablamos de género, yo creo que hay un respeto total hacia la forma de ver o de sentirse o de creerse de las personas. Y eso es totalmente irrebatible, ¿no? Irrespetable totalmente hacia todas las personas. Irrechazable también es el hecho de que uno discrimine o el hecho de que uno, saque del lado o violente a cualquier persona que piense como piense, ¿me entiendes? Entonces esa es mi posición respecto a eso, ¿no? O sea, tú compartes este tema de la Yo identidad de género respeto, como una decisión de cada quien. claro, yo respeto la posición de cada quien y evidentemente como pido respeto a la posición nuestra, pues también. O sea, yo soy heterosexual y evidentemente ese tipo de cosas, eso no quiere decir que voy a negar a quien piense distinto a eso, pues. Muy bien. Mira, Laila, en este momento en que está saliendo al aire esta entrevista, el presidente Nicolás Maduro Moros está haciendo una gira euroasiática Sí. que ha tocado varios países y está, digamos, como relato paralelo la cumbre de las Américas, ¿verdad? Que se caracteriza este año por realizarse en los Estados Unidos y por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Le ha ¿Cómo ves salido tú ese bien cuadro? caro. A Estados Unidos le ha salido bien caro. Tú sabes que ahorita en Estados Unidos, Ernesto, ya se habla de qué sentido tiene que Estados Unidos permanezca apoyando y haciendo la Cumbre de las Américas. Estamos hablando del propio creador de la Cumbre de las Américas, que creó ese mecanismo para aprobar lo del el ALCA. El ALCA. Y ese ALCA, evidentemente, fue frustrado en 2005. Mar del Plata. Luego, 2015, la posición asumida por todos los presidentes, realmente lo que fueron es a darle duro a Estados Unidos en cuanto a su posición respecto a la región. Y en esta oportunidad pasó algo peor todavía para los Estados Unidos, y es que en su propio terreno, Estados Unidos no fue capaz de convocar a toda la región. Además del grupo de los 3 países que ellos decidieron de forma irracional no invitarlos, como que si fuera opcional del país anfitrión, cuando esto no es opcional del país anfitrión. Aparte que no los excluyeron a unos, otros han decidido no ir. Y ya hay muchas personas dentro del territorio de Estados Unidos diciendo qué vergüenza hemos pasado y qué sentido tiene la Cumbre de las Américas, porque cada vez que sucede, sucede algo. O si no, sucede como sucedió en el 2018 en Perú, donde fue X, donde ni siquiera el presidente de Estados Unidos para ese momento, Donald Trump, fue. ¿Por qué? Bueno, porque fue tan gris esa cumbre, esa convocatoria. Incluso ahí mismito también no convocaron a Venezuela. Entonces fue una cosa bien, terrible para Estados Unidos, hablando de esa cumbre. Ahora, mira lo que sucede. Hablaba la ex embajadora de Estados Unidos en la ONU y decía, nosotros hasta tuvimos que mandar un senador país por país para que convenciera a otros líderes a venir, los disuadiera de venir. Y con todo y eso no vinieron. Hemos perdido la hegemonía en la región, hemos perdido el liderazgo en la región. Y eso es verdad, eso es una realidad. Qué bueno que lo estén entendiendo en Estados Unidos. Ahora, ojalá que entiendan además que eso significa continuar con esa errada política que están llevando desde hace muchos años. Porque desgraciadamente han salido muchos en Estados Unidos a decir que el bloqueo contra Cuba no ha funcionado, que no sirve, que hay que eliminarlo, pero nadie se atreve a eliminarlo de verdad. Incluso Obama, que fue el que tomó una de las medidas mucho más adelantadas respecto a la eliminación del bloqueo, y no fue gran cosa lo que hizo, y luego regresó Trump y las regresó todas y puso unas hasta peores. Entonces, date cuenta que, o desgraciadamente, los que están allí
dirigiendo la política de los Estados Unidos, pues solo representan los intereses de esas grandes corporaciones que no le interesa otra cosa más que buscar los mecanismos para imponerse. ¿Y cómo buscar esos mecanismos para imponerse? Bueno, no permitiendo un avance, sino más bien tratando de hacer aún peor la vida de los seres humanos. Y lo vimos no solamente con los bloqueos que se aplican contra Venezuela, contra Cuba, entre otros países, sino es que también lo estamos viendo con esa política que han llevado por el mundo de siempre extracción, expoliación, robo y jamás retribución. Por eso es, o debido a esa política, es la ascendencia de China y su política en el mundo. ¿Por qué? Porque China llega, y China no es que no llega a regalar. China tiene sus intereses, por supuesto, y se beneficia a los países, pero también deja a los países. Da y recibe, es decir, un beneficio mutuo. Y eso es una de las cosas que Venezuela ha peleado, ha demandado, ha denunciado en muchas oportunidades, y por eso es que nosotros vamos por el mundo y decimos, mira, nosotros queremos acuerdos, queremos inversiones, pero de ganar, ganar. O sea, no se trata de expoliar, no se trata de robar, de tomar, llevarte, no, es ganar, ganar, es decir, para que no se repita eso que venía repitiéndose desde hace muchos años, que solamente tomaban nuestras riquezas y el pueblo empeoraba. ¿Cuál es la importancia de esa parte del mundo, Laila, tan lejana geográficamente por la que se encuentra en este momento el presidente Maduro? Mira, todo evidencia que esto es un recorrido que va por muchos países, bueno, que tienen sus riquezas, por ejemplo, Turquía. Venezuela y Turquía tienen más de 54 acuerdos en pleno desarrollo, se firmaron unos acuerdos en materia financiera, turismo y agricultura, pero evidentemente la fuerza en textil, en industria, en minería, en gas, en petróleo, todos esos aspectos son muy importantes. Ahora, también, cuando yo te decía gas y petróleo, también tenemos que contar aquellos países que tienen una fuerza en materia petrolera y son parte de la OPEP. Y en esa función esa es la gran importancia para Venezuela. Esos países que nos ayudan, cuyas políticas deben adoptar para levantar nuevamente el valor del petróleo que está ahora en buen precio, pero también las políticas que se están haciendo, y mucho más cuando Estados Unidos está hablando incluso de generar leyes que van en contra de los intereses de los miembros de la OPEP. Y que bueno, que ya desde Arabia Saudita y otros países han advertido a Estados Unidos que tomar una decisión como esa de unas leyes que vayan en contra de los intereses de los países de la OPEP y que atenten con esa soberanía que tienen los países sobre sus recursos, pues va a generar un efecto mucho peor del que está viviendo actualmente Estados Unidos, donde tienen casi un 50% de aumento del combustible, donde también tienen un problema en materia de alimentación y en otras materias. ¿Por qué? Porque justamente los costos de los alimentos, los costos de los vehículos, de las viviendas, entre otros. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente no han tomado políticas acertadas. Y esto que se ha replicado ahora en Europa, que también lo impulsa aún más la situación de Ucrania, ¿no? Y el conflicto en Ucrania, de las fuerzas o de los poderes en el mundo en Ucrania, bueno, evidentemente eso ha impactado mucho más la situación mundial, el problema del trigo, la distribución del mismo, además de los hidrocarburos que estamos hablando, que es el gas, es la gasolina, es decir, el petróleo, entre otras cosas. Tú sabes que el cuadro geopolítico se está moviendo de manera muy interesante por allá. La guerra esta que tú has mencionado con sus efectos, pero también por aquí, por el continente. Sí. En Colombia acaba de ocurrir la primera vuelta electoral y resulta que los dos candidatos, el de la izquierda y el de la derecha, coinciden en una normalización o restablecimiento de las relaciones con Venezuela. Sí, y es bastante interesante eso, ¿no? Porque Venezuela en el ámbito mundial, por ejemplo, en la región, nosotros hemos visto, ya solamente diciendo aquellos países que en un momento se levantaron en contra de un cambio en Venezuela violento, ¿no? Un cambio que vemos que incluso algunos de ellos, y en el caso de Colombia principalmente,
aportaron para la desestabilización de Venezuela, dieron sus territorios para la formación de grupos mercenarios para que practicaran, entre otras cosas, y eso no dio, fue frustrado. Venezuela también en el campo mundial de cómo, decíamos, se hablaba de 50 países, ahora máximo creo que se hablan de 7 países que apoyan a estos grupos terroristas, ¿no? En Venezuela, que se dicen oposición, ¿no? Pero sí, bueno, el hecho es A Guaidó, pues, que todo ha cambiado, sí. que por cierto no lo invitan a la Cumbre de las Sí. Américas. Te reconozco, pero no te invito. No, Es yo un creo tema que para los gringos, el- porque ellos, tú que eres abogada, ellos reconocen a Guaidó como presidente. yo creo que el hecho de No invitan a Maduro porque no lo reconocen como presidente, pero tampoco invitan a Guaidó, que es el que reconocen. porque Estados Unidos ahorita, o sea, Estados Unidos realmente no reconoce a Guaidó como tal en la práctica, pero Es de boquita, ¿ah? de boquita, como se dice coloquialmente. Sí, pero lo que pasa es que el hecho de reconocer a Guaidó le permite a Estados Unidos mantener su política en contra de Citgo o a favor de ellos por Citgo, o sea, mantener Citgo en sus manos y otros recursos del Estado venezolano en su poder. Entonces, evidentemente que mientras que pueda buscar la fórmula Estados Unidos de mantener o de tomar todo esto realmente en su poder, va a seguir reconociendo la figura de este personaje para ellos. Pero tú me preguntabas de Colombia. Sí. Yo te decía, Colombia es muy interesante lo que está pasando allí, ¿no? Porque hay sectores que ya han dicho, oye, es una política muy errada. Eso no quiere decir que no van a seguir existiendo grupos. Recuerda que estamos hablando de un Estado que se basa y gran parte de su economía se basa en el narcotráfico, en la producción de la cocaína. Son los primeros productores mundiales de cocaína en el mundo, pero también son los primeros productores de mercenarios en el mundo, ¿no? Pero toda esa política, pues evidentemente choca con la política actual de Venezuela. Política de tomas de grupos que trafican drogas, la política de evitar la entrada de mercenarios, la política de tomas en todas las fronteras del país que dan con Colombia, pues el hecho de neutralizar a estos grupos que hacen vida en el país, en la producción de drogas, en los laboratorios, entre otras cosas. Entonces todo eso choca con sus intereses y evidentemente van a hacer, pero allá ya la política, la alta política ya está hablando de estabilizarse con Venezuela, de retomar las relaciones con Venezuela. ¿Y es por qué? Porque es un clamor del pueblo, es un clamor. Capaz el de la derecha si llega, ultraderecha si llega, por cierto, ya estaba hablando de aumentar a 10 horas el horario laboral, ¿no? Pero mira, de Colombia también viene Alex Saab, y justamente su nacionalidad colombiana, que luego, digamos, acompaña de la nacionalidad venezolana por naturalización, es tema de polémica porque no le reconocen la condición de diplomático de Venezuela por ser de origen colombiano y además por haber desempeñado funciones de empresario más que de diplomático. ¿Qué dices tú antes? Mira, yo a veces me pongo a conversar con personas, ¿no? No todo el mundo tiene esa posición, eso es importante decirlo, pero sí es una matriz que se ha generado desde estos grupos que atacan realmente a Alex Saab. Mira, hay un aspecto bien interesante de todo esto. Yo siempre les digo, oye, ¿y mi papá? Mi papá nace en Siria, viene a Venezuela, la hace su patria, cría a sus hijos aquí, bueno, y también procrea a sus hijos aquí, y luego él llega a ser embajador. Entonces, ¿qué? Eso no le da derecho. Y como muchos hermanos colombianos, porque nosotros también tenemos que recordar esa historia, que somos una sola patria, pero sin embargo, con esas divisiones que se dieron, muchos hermanos colombianos decidieron venir a Venezuela y tomaron a Venezuela, llamaron a Venezuela como su patria y se volvieron hermanos también venezolanos, pues. Y eso es un elemento muy importante y mucho más en una coyuntura con la que estábamos nosotros. Una persona como él, que bueno, que se vieron todas las aptitudes que estaba desarrollando y que beneficiaba a todo el pueblo venezolano, que lo hace convertir
en diplomático venezolano. ¿Cómo te vinculas tú con ese caso? ¿Cómo me vinculo? Yo me vinculo como una abogada, defensora del derecho internacional, de las normas internacionales. Pero ¿cómo fue tu vinculación? ¿Cómo digamos, te Ah, incorporaste a ese equipo? mira, en primer lugar, a mí me invita Boris Castellano a un medio a su programa. 360. 360. Y bueno, y comienza a hablar conmigo del caso en una oportunidad, después luego me vuelve a invitar por el tema del derecho internacional. Cuando yo estuve en Naciones Unidas, yo manejaba mucho la parte también de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, y entonces evidentemente en todas las conversaciones que teníamos, pues evidentemente hablando allí se conecta el presidente, y el presidente en ese momento, cuando habla que ahí está Laila, etcétera, me dice que apoye y ayude a conformar un equipo, etcétera, y ya estaba un equipo que lo dirige la esposa de Alex Saab, que es Camila Fabri, y que evidentemente yo me sumé a ese equipo que está allí trabajando y bueno, y tratando de ayudar a fortalecer esa defensa por la liberación del compañero Alex Saab, que es importante decirlo, Ernesto, es una defensa que está ganada. Jurídicamente está totalmente ganada. Políticamente incluso está ganada. Pero volvemos a esa posición irracional por parte de Estados Unidos, que no le importa dejar en mal su sistema de justicia, la credibilidad del Departamento de Justicia de ese país, que hace todo esto, lo que hizo, lo que ha hecho, que es una violación tras violación. Y recientemente salía el libro del ex secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper. Y Mark Esper ahí confiesa realmente o confirma lo que ya el presidente venía confirmando, lo que ya todos venían confirmando, y era que el compañero era funcionario diplomático venezolano que ya venía ejerciendo sus funciones desde el 2018, no desde el 2020, luego de su detención, como lo dice Estados Unidos, y que solo en junio ya había hecho 3 viajes y en el tercero fue que lo secuestraron, pues. Pero Mark Esper decía, y lo confiesa allí, que Alex Saab viajaba a otros países para hacer acuerdos de alto nivel para llevar alimentos, para llevar combustible, para llevar medicamentos a Venezuela. Y luego decía, tenemos que tomarlo, tenemos que detenerlo para ver cómo es que sigue sucediendo esto en Venezuela y cómo se mueve todo ese andamiaje en Venezuela para que siga llegando todos estos elementos. Entonces, ahí Estados Unidos está confesando a través de este secretario de Defensa que ellos tenían conocimiento, porque solamente quien va a un país a otro a tener acuerdos de alto nivel y se reúne con personajes de alto nivel para tener acuerdos, firmarlos en nombre del país, que llevaba consigo todas las resoluciones y todas las cartas donde decían, yo estoy enviando a Alex Saab para que nos represente en la compra de estos combustibles, en la compra de alimentos, etcétera. Todo eso que lo tuvo después el gobierno de Cabo Verde, pues verifican realmente que él estaba ejecutando un acuerdo de alto nivel. Eso no lo hace cualquier persona, o sea, no es que va Laila, entonces yo llamo, mira, hice un acuerdo. No, no. Eso lo hacen con plenos poderes, y esos plenos poderes, todos esos documentos reposan en Cancillería, están en manos de los abogados, y lo más importante, que cuando Alex Saab lo detienen junto con una valija diplomática, y esa valija diplomática llevaba consigo todas las acreditaciones o todos los documentos que lo acreditaban como diplomático venezolano para ejercer las funciones. En ese momento iba por compra de combustible a Irán. Laila, hubo una información que señalaba que Alex Saab había suscrito un acuerdo con la DEA. Sí. ¿Cómo es eso? Mira, nosotros siempre cada vez se sacan algo de Alex, ¿no? Y eso es sumamente importante porque nosotros
cada vez que va a suceder algo, que hay una audiencia, que hay algo, siempre van a sacar algo. ¿Para qué? Para, de alguna manera, bajarle la credibilidad a Alex o la ascendencia que tiene en toda Venezuela. Incluso cuando sacaron eso, la gente preguntaba, oye, ¿eso es verdad? Y evidentemente que es falso. Falso completamente. Pero no hubo un abogado que lo confirmó. No, el abogado no lo confirmó. El abogado lo dijo taxativamente que él no puede manifestarse con respecto a ese caso, ya porque evidentemente ni siquiera Alex lo tenía ahí para preguntarle, porque el abogado era el abogado penal de él que está llevando la acusación penal que están haciendo contra Alex. Pero luego hay una carta que saca Alex inmediatamente cuando se dio, donde la publica el propio abogado, David Ripkin, y el abogado ahí ratifica lo que ya todos sabíamos acá, que eso es falso, que él nunca ha cooperado con la DEA, pero luego sale el presidente de nuestra Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y lo dice claramente, oye, ¿cómo un colaborador se le tortura de la manera que Alex se le torturó? O cómo a un colaborador se le arrancan los dientes, cómo hacen esos tratos tan inhumanos contra un colaborador, ¿no? Y realmente se entendió y se sabe que eso que hizo Estados Unidos realmente es para debilitar el caso de Alex Saab en los venezolanos, dentro del pueblo venezolano, porque es un caso y es una solidaridad que cada vez está creciendo más, Ernesto, y que evidentemente, como decían en estos días, es un caso que ya está entrando en las camioneticas, está entrando en todas partes. ¿Por qué? Porque el caso de Alex Saab trastoca cada uno de los hogares venezolanos. ¿Cómo lo trastoca? Bueno, quien se benefició en un momento del CLAP, pues evidentemente ahí entró Alex Saab en su hogar. O quien se benefició porque se pudo transportar porque tenía combustible. Entonces, de esa forma es que se benefició con Alex Saab y entró a su hogar, entró a su casa. Entonces, eso es justamente lo que nosotros tenemos que tener claro. Mira, Alex Saab fue tan importante y ellos entendieron bien la importancia de este compañero, de nuestro diplomático enviado especial, que ellos lo que hicieron fue para evitar que fuera liberado, porque sabían, y el presidente Nicolás Maduro nos los dijo, nos los confirmó, oye, con la aprehensión de Saab nos dieron un duro golpe a los CLAP, un duro golpe que poco a poco nos hemos tenido que volver a levantar. Entonces, ellos hasta pusieron un buque de guerra que lo trasladaron desde el Mediterráneo, desde las costas de Siria, hasta el territorio de Cabo Verde, para evitar que Alex Saab escapara, para intimidar al gobierno de Cabo Verde, que tenía una presión internacional tremenda, que tenía 2 decisiones de la Comisión Económica de África Occidental, no la Comisión, sino la Tribunal de Justicia de la Comisión Económica de África Occidental, donde decía inmediatamente, debes liberarlo, debes indemnizarlo y debes de reponer todo el daño que has hecho. Y no fue así. ¿Por qué? Por la presión de Estados Unidos y también por esas promesas falsas que le dio Estados Unidos de hacer una embajada, de darle no sé cuántos millones de dólares para que puedan utilizarlo en la economía, entre otras cosas. Lo cierto es que hoy Estados Unidos tiene en su territorio, un diplomático, un hecho inédito en la historia que no tiene precedentes, Ernesto, y eso es sumamente importante en la historia de las relaciones diplomáticas internacionales, y que Estados Unidos hoy está muy mal parada en el mundo y que deja y que abre una nueva puerta a la diplomacia internacional donde deja a todo el mundo en vulnerabilidad. Ahora, tú dices que ese caso está jurídicamente ganado, políticamente ganado, según tus palabras, pero ahí el triunfo es que el prisionero deje de serlo, Así ¿cierto? es. Y eso Así es imaginable. Que el secuestrado deje de serlo. Claro, porque todo está en la decisión de Estados Unidos. Por eso que nosotros insistimos, Alex Saab está secuestrado. Lo que hay ahorita es un proceso de dilación de los tiempos. No es el mismo caso, pero sí el mismo argumento, el que tiene los defensores de Ilich Ramírez Sánchez en Francia, que fue secuestrado por el gobierno francés en Sudán y tiene también 2 décadas, ¿no? Claro. Por cierto, un activista
de la causa palestina, Por ¿no? supuesto, por supuesto. Y el caso de Ilich Ramírez es un caso muy importante, que sabemos eso, pero aquí hay una gran diferencia, abismal diferencia, que él era un diplomático al momento de su detención, que Estados Unidos sabía que él era diplomático, que Estados Unidos incluso tiene consigo todos los documentos que acreditaban a Alex Saab, o acreditan a Alex Saab como diplomático, que lo negó en un momento, pero después lo sacó. Y también que ese no era su primera misión diplomática, sino es que él ya desde el 2018 venía ejecutando trabajos diplomáticos y que solo en el 2020 ya estaba haciendo el tercer viaje para asuntos diplomáticos, para tareas, misiones humanitarias, y donde fue secuestrado. Laila, Alex Saab sigue siendo miembro de la Comisión de Diálogo. Así es. Entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros y factores de la oposición. Venezuela está en la disposición de reactivar ese diálogo en México, se ha planteado. En un momento dado digamos, un condicionamiento a que se diera la participación plena de Saab como miembro de la Comisión de Diálogo. ¿Cuál es el estatus, la medida de las posibilidades que tú tengas de compartir, ¿no? Bueno, de esta iniciativa política? Venezuela está esperando un gesto por parte de Estados Unidos, evidentemente, para poder reiniciar este diálogo. Y eso es lo ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional, lo ha dicho el propio presidente Nicolás Maduro. Y bueno, y más bien lo que podemos decir ahorita es que la pelota está del lado de Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene que decidir cómo va a dar o cómo va a ceder en el caso de Alex Saab. Un caso que podemos decir que es doble, ¿verdad? Porque es bueno, esa parte se me había pasado. El hecho que es un miembro pleno del diálogo. Ese diálogo que detuvo a Estados Unidos. Lo detuvo el 16 de octubre cuando decidió un día antes de las elecciones del nuevo presidente de Cabo Verde, cuando él mismo había dicho que se respetarían todas las decisiones que emanen de los organismos internacionales, pues un día antes, cuando sabía que iba a ganar este presidente, pues extrayeron a Alex y lo llevaron al territorio de Estados Unidos. Y ahora Alex, Ernesto, es víctima de una tortura también feroz, psicológica, por parte de Estados Unidos. En primer lugar, hay un derecho esencial que tiene todo privado de libertad, y más que todo cuando es extranjero, que es la visita consular. A Venezuela no se le ha permitido la visita a Alex Saab, la visita consular. A Venezuela también ha pedido la visita familiar, no se le permite la visita familiar. Al contrario, lo que han hecho es una persecución contra su familia, ¿no? También el hecho de que Alex pues se está viendo privado de libertad bajo unas condiciones infrahumanas, donde no solamente que lo pueden colocar en un cuarto de castigo cada vez que se les ocurre a estos personajes de supuestos defensores de derechos humanos, sino es que también a Alex Saab hasta se es obligado a comer la misma comida todo el tiempo. Cuando él va a ver a los abogados que le permiten solamente que lo visiten los abogados, cuando él va a ver a los abogados no lo dejan poner mucha ropa y le ponen un aire tan tremendo, las uñas se le ponen moradas. Es decir, que hay unas condiciones, que hay una presión psicológica ahí tan fuerte que se ejerce contra él mismo, que evidentemente eso hay que denunciarlo y hay que dejarlo ver. Te voy a hacer una pregunta machista. 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 ¿Tú con el embarazo vas a poder continuar desempeñando esa labor de defensa jurídica? Muy machista. Te la hago de todas maneras. Claro, hasta donde se pueda. Te lo digo porque la maternidad tiene sus exigencias, ¿no? Sí. Tú te ves a ti amamantando y trabajando, peleando, litigando. Así somos los revolucionarios, ¿no? Siempre batallando. Mira, desde el punto de vista personal, Laila, de verdad, el embarazo, ¿cómo lo has asumido? No, bien. Chévere. Bien, sí. A diferencia de otros embarazos que escucho y estaba preparada para eso, no, es un embarazo, ni vómito ni nada, todo perfecto. Muy bien. Mira, te lo pregunto porque para mí es embarazoso tener que decir que ya tenemos que ir cerrando esta entrevista. Quería terminar esto con
tono personal, que es el formato del programa, una situación que estamos nosotros confrontando, obviamente, política internacional, la política económica, tantos temas que pudiera uno, con una persona como tú, abordar, pero quisiera que cerráramos con esa faceta tuya de madre, pues, con esa faceta humana. Quisiera que le dieras tu mensaje a las mujeres venezolanas, a los jóvenes venezolanos, a los niños de la patria. Sí, hay mucha esperanza, Ernesto, y esta esperanza se llama revolución. Y yo creo que por ese camino y por esa vía nosotros tenemos que seguir luchando, arando ese camino para que realmente sea una revolución que nos complemente, una revolución que nos complete a nosotros como sociedad y el pueblo venezolano, pero también otros pueblos. Que si vamos llevando esta voz de la humanidad al mundo, de respeto, de reivindicaciones, yo creo que es sumamente importante en este mundo donde hay una gran amenaza, Ernesto, a la humanidad. Tú nombraste al principio el tema de las armas nucleares y cómo hoy dos potencias nucleares se están encontrando en un territorio y realmente estamos en un momento bastante peligroso que debe de privar la racionalidad de los pueblos, de los líderes, y que evidentemente el camino de la paz, pero también el camino, porque no hay paz si no hay reivindicación de los derechos humanos, si no hay como el reconocimiento de los derechos inalienables y la práctica en la ejecución de los derechos inalienables de los pueblos. En ese camino es que nosotros tenemos que ir, y yo creo que en Venezuela, en lo que nos compete a nosotros, pues vamos en el camino correcto, y lo que tenemos que tener es esperanza, porque, y no es algo trillado, no es algo vacío lo que uno dice, sino al contrario, Ernesto, es porque Venezuela es un país que siempre ha prometido, que promete y que cumple también, y la revolución es reivindicación, y por eso es que la revolución y el nombre de revolución pues debe ser enaltecido mucho más que en otros tiempos, porque ese es el verdadero camino de nosotros, la humanidad. Que así sea. Amén. Por todos los niños. Y las Gracias. niñas. Gracias. Laila Tajeldine El Chaine. Ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo los espero en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted. Hasta la próxima.